Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando en 1959 los barbudos tomaron el poder en La Habana, pocos podían prever que aquellos tipos se mantendrían en él 60 años después. Durante este tiempo no han sido pocos los que han hecho frente a la dictadura castrista, en algunos casos de forma indiscutiblemente heroica. Entre todos ellos destaca un grupo de prisioneros que se negó a aceptar los planes de reeducación del comunismo cubano. Son los conocidos como los plantados. No pocos murieron y los que tuvieron más suerte pasaron al menos un par de décadas a la sombra del gulag tropical de Castro. Esta es su historia. Les aseguro que no les defraudará. Cuando se produjo la Revolución Cubana, el nivel de la isla era uno de los mejores de Hispanoamérica, comparable a no pocos países europeos. Por entonces, Cuba ocupaba el número 22 en el mundo en médicos por habitantes y tenía la tasa más baja de mortalidad infantil de toda Hispanoamérica. También era el país de esa zona con mayor nivel de alfabetización y su tasa de paro era de apenas el 7%. En 1958 solo el 14% del capital total invertido en la isla era norteamericano. El 62% de los bienes de la industria azucarera, el principal factor de la economía nacional, era propiedad de cubanos. ¿Cómo es que entonces se produjo una revolución? Porque los revolucionarios aprovecharon la indignación que en el país producía una situación de corrupción generalizada y de deterioro de condiciones de la clase media cubana, que terminó siendo la pagana de la revolución castrista. De ningún modo los revolucionarios eran comunistas en su totalidad, ni siquiera principalmente. Pero dentro del movimiento había comunistas como Raúl, el hermano de Fidel, y el Che Guevara, que supieron derivarlo hacia el comunismo y que presionaron al principio con una cierta reticencia por parte de Fidel, pero luego con su aquiescencia para deshacerse de esos revolucionarios anticomunistas. Uno de ellos era Uber Matos, que terminó pagando su oposición con 20 años de cárcel. Raúl Castro y el Che Guevara quisieron matarlo, pero Fidel no accedió. Él fue uno de los plantados. ¿Pero quiénes fueron los plantados? Los plantados fueron los presos políticos cubanos que se negaron a vestir el uniforme de los comunes y a ser reeducados. El régimen les ofreció la posibilidad de acabar con su tortura. Bastaba con que superasen los preceptivos cursos de reeducación para que se beneficiaran de la reinserción y salir de este modo de la cárcel. Pero ellos se negaron a ser reeducados y a admitir que sus actos merecían la prisión. Se negaron a aceptar el destino de trabajadores forzosos en los campos y saboteaban las órdenes trabajando al ritmo más lento que les era posible. A algunos de ellos los mataron a golpes. El destino más duro lo sufrieron quienes habían estado más cerca de Castro. Aquellos que formaron parte de la guerrilla en Sierra Maestra, quienes se rebelaron con él en el cuartel de Moncada, los que entraron con él en La Habana, quienes confiaron en las declaraciones de Castro de que él no era marxista. Mario Chanes de Armas, Nerín Sánchez, Armando Valladares o Eusebio Peñalver fueron algunas de las víctimas más ilustres del sistema concentracionario de los comunistas cubanos. Los plantados fueron los presos que más sufrieron en las cárceles de Castro, por las que han pasado unos 100.000 cubanos. Y les aseguro que si alguien en España sabe de este asunto y conoce a los plantados contra Castro, es a quien tenemos hoy con nosotros, don Gonzalo Altozano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando Paz. Bueno, una cosa, nos vamos a hablar de tú y usted, porque con 14 minutos hablándonos de usted a mí me entra la risa. Como tú o usted Yo prefiero de tú. De tú. Muy bien, pues entonces dime, Gonzalo, ¿cómo es posible si en el inicio se ha comentado que en Cuba, bueno, pues la situación era razonablemente buena, se produjese una revolución? ¿Qué sentido tiene? Y que se produjese la revolución y que la revolución triunfase. Bueno, lo primero, felicidades a la persona que haya hecho la pieza que acabamos de ver, porque es... Muchas gracias. ¿Lo has hecho tú? Bueno, pues felicidades, porque está muy bien contado. ¿Por qué se produce una revolución? No es una revolución producto de una hambruna, no es una cacerolada, la gente no salía pidiendo mejores condiciones de vida. Es cierto todo lo que se cuentan, los estándares de vida eran muy altos para la época, muchísimos más altos de lo que son ahora en Cuba. ¿Qué pasa? O yo tengo mi propia interpretación. Cuba entonces es una república relativamente joven, o absolutamente joven, no tiene más de 60 años, y el pueblo cubano es un pueblo
muy decente que quería unos gobernantes decentes. No es cierto lo de que cada país o cada pueblo tiene los políticos que se merecen, no suele ser cierto. Desde luego no era cierto en el caso de Cuba en aquella época. Hay otro factor muy importante, que es el estudiantado. Los estudiantes no es que fueran alevines de políticos, es que era una fuerza política de primera magnitud, y ellos en buena parte llevan el peso de la revolución contra Batista. Y yo creo que esos son más o menos los factores que podrían explicar una cosa tan extraña de que Fidel Castro llegara al poder. También no se puede negar la habilidad propagandística de Fidel Castro y sus hombres con la inestimable ayuda y colaboración del New York Times. De las fake news, pues el mismo. Cierto. Bueno, es una suerte esto que comentas de que los pueblos no tienen los políticos que se merecen. Pero no estaba pensando en Cuba en este caso, precisamente. Bien, el movimiento guerrillero tampoco tiene los políticos que se merecen. Por eso, a eso me refiero, que es una suerte saberlo. Puede derivar esto. Bien, vamos a ver. El movimiento guerrillero no es comunista, aunque hay comunistas en él, evidentemente, pero no es un conjunto comunista, y muchos de los más destacados miembros del movimiento guerrillero tampoco lo son. ¿Por qué Fidel, que en principio parece no serlo, y él proclama a todo aquel que le quiera oír que no lo es, por qué Fidel se hace comunista? Yo creo que Fidel no era comunista, los comunistas tenían muy poco peso, estaba el Che Guevara, pero el Che Guevara no le iba a decir a Fidel Castro lo que tenía que hacer, y muchísimo menos Raúl Castro, por mucha influencia que tuviera en su hermano mayor. Fidel Castro no fue comunista antes de la revolución, y después de la revolución, por mucha declaración formal, a mi juicio, siguió sin ser comunista. De la misma manera que de joven se comentaba que por influencia de profesores suyos jesuitas españoles en el Colegio Belén de La Habana, pues había sido admirador de José Antonio Primo de Rivera. También se cuenta que los revolucionarios se adiestraban con el manual del escuadrista de la Falange. Puede ser cierto, no significa que Fidel Castro fuese admirador de José Antonio ni que fuera comunista. Fidel fue desde el momento que nació hasta el momento que murió fidelista. Se hace comunista porque es lo que le conviene, es porque la Unión Soviética de alguna manera le extiende una póliza de seguro que le va a permitir lo que él ha buscado siempre, que es el disfrute ilimitado del poder a cualquier precio. Y si esa misma póliza de seguro, en sentido figurado, se la hubiese ofrecido los Estados Unidos, pues es muy probable que hubiésemos tenido un Fidel Castro con un gorro de cowboy tejano diciendo estamos trabajando en ello. Estoy absolutamente de acuerdo con usted también en esto. Bueno, los presos políticos cubanos se dividieron en dos grupos, ¿no? Los rehabilitados, que era como los quería el régimen, y hay que entender también la situación por la que se pasaba, evidentemente, que eran aquellos que tenían una salida mejor, digamos, y los plantados, los que se negaron rotundamente a aceptar ningún tipo de reeducación e incluso a admitir que ellos habían hecho nada que fuera considerado ilegal o inmoral, para entendernos. En muchos casos, a los plantados les costó su postura la muerte. Sí. A ver, hay dos grandes planes de rehabilitación. Uno va del 64 al 67, es el plan de rehabilitación. Es un plan que, entre otras cosas, exigía adoctrinamiento político. Ejercen mucha fuerza sobre el presidio político los comunistas, y hay que decir que tienen bastante poco éxito. Lejos de apuntarse muchos presos en un número grandísimo, se apuntan muy pocos, y a pesar de la presión lo que hace tiene un efecto contraproducente, que es que los presos se endurecen políticamente y se reafirman políticamente todavía más en sus posturas. Andando los años 70, los comunistas vuelven a intentar un plan de rehabilitación que le llaman el plan progresivo. Ya no exigen la rehabilitación política, solamente trabajo, y por el trabajo pues hay una condonación de pena. ¿Qué pasa aquí? Que muchos de los líderes de los movimientos contra Castro se apuntan al plan de progresivo. Piensan, bueno, es una manera, aquí en la cárcel no hacemos nada contra Castro, y esto es una manera de salir, y es en la calle donde vamos a poder continuar la lucha. Yo creo que es una postura honesta por parte de estos líderes. Eran unos líderes con mucho ascendente sobre sus militantes, y esto supone que gran parte del presidio político se apunta a este plan progresivo. ¿Qué es lo que queda como presidio político recalcitrante, como llaman los comunistas? Lo que se llaman los plantados, los podríamos llamar así. Curiosamente es gente que no es de extracción universitaria, la mayoría de ellos, muchos son de origen campesino, obreros, clase media, profesionales liberales, lo que se quiera. Es un grupo bastante heterogéneo, pero muy, muy duro en sus planteamientos y con una gran desconfianza.
se ve que tuvieron razón, porque al final los comunistas tampoco cumplieron con los presos del plan progresivo. Les obligaron a la rehabilitación política de alguna manera. El 78, además, se les plantea la posibilidad de salir como moneda de cambio, etcétera, y ellos se niegan en un documento que es absolutamente sobrecogedor, casi estremecedor, ¿no? Pues ellos se niegan a ser moneda de cambio y se reafirman en su postura, cuando llevaban 20 años en la cárcel, muchos de ellos. Sí, se reafirman y de una manera... ellos cada vez... Yo con los plantados que he tenido la suerte de tratar a lo largo de los años, que han sido muchos y muy cercanamente, pues ellos te van contando cómo la cárcel les va endureciendo políticamente, ¿no? Al principio, al final de las condenas son ellos los que tienen la sartén por el mango y son casi los carceleros los que les obedecen a ellos del respeto que les tenían. Es verdad, hay un momento en el momento de los dialogueros que es un momento que parte de la comunidad en el exilio en Miami viaja a Cuba para negociar la salida de los presos. Ese es el momento en el que Fidel Castro deja de referirse al exilio como la gusanera y les empieza a llamar la comunidad cubana en el exterior, por supuesto por conveniencia. Y sí, hay unos intentos de negociar en su nombre y estos señores sacan un documento en el que vienen a decir que en su nombre no. Y los llevan a la isla de los Pinos, que es donde estaban allí, y negándose ellos a vestir el uniforme de preso común, en la cárcel están desnudos, ¿no? En Isla de Pinos, Isla de Pinos es desde el principio de la Revolución, desde el 59 y cierra en el 67. Esto del viaje es en los años 70, entonces Isla de Pinos es previo. En Isla de Pinos es donde tiene lugar el plan de rehabilitación, que es el más duro, y es donde les obligan a trabajar forzosamente. Hay un único preso de todos los presos, que es el que da el origen al término plantado, que es el único de todos los presos que no trabajó desde el primer día con un grave riesgo para su salud de las palizas que le pegaron, que fue Alfredo Izaguirre de la Riva. Un niño bien de La Habana, pero un tipo de rompe y rasga, gente de la CIA, un tipo fascinante, como casi todos los presos. Y son muy pocos los que plantan el trabajo en ese primer momento. Uno de ellos es un español, Odilo Alonso, también un personaje muy interesante y que era un gran seguidor de esta cadena, pero en paz descanse Odilo. Y sí, les llevan a Isla de Pinos, que es curiosamente donde había estado... en Isla de Pinos es probablemente una de las cárceles más duras del presidio político. Anteriormente había estado Fidel Castro en tiempos de Batista, en unas condiciones completamente distintas a las de los presos políticos plantados. Suele suceder. Cuando los comunistas llegan al poder, envían a la gente a los sitios donde ellos estuvieron, pero en condiciones infinitamente peores. Tenemos 30 segundos. Los plantados siguen plantados en el exilio, sí, pero de una manera además admirable, sin rencor, sin odio de ningún tipo e incluso tomándose su pasado, no por falta de respeto a sí mismo ni muchísimo menos, sino relativizando lo que ellos han pasado, ¿no? Bueno, como si fueran historietas de la mili, siendo conscientes de lo que pasaron, es una experiencia que les hermanó muchísimo. Ellos no entienden la vida sin la camaradería diaria con los que fueron compañeros de cárcel. A cada rato están recurriendo a aquellos recuerdos, por supuesto sin odio, sin rencor, pero si cualquiera de ellos hubiese tenido a Fidel Castro delante, no hubiese dudado en aplastarlo como una cucaracha. Bueno, don Gonzalo, pues ha sido un verdadero placer, se ha hecho cortísimo. Me ha parecido que han pasado unos 10 minutos, perdón. Muchísimas gracias. No que no han sido 20 años, como los plantados. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches, don Gonzalo. Y a todos ustedes, igualmente, muchísimas gracias por estar ahí, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.